ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos días y bendecidos, porque esto de empezar el programa bendecidos a mí me gusta. Una homilía. Sí, sí. Además, tú eres fan del Papa. Yo soy fan del Papa, de este Papa. El Papa de los ateos. Este es el Papa de los ateos, es un Papa que habla un idioma distinto. Bueno, yo creo que ha pasado ya 20 meses de su papado y creo que se va viendo que aparte de palabras intenta hacer cosas. Además se pone al teléfono y lee las cartas. Sí, y lucha contra la pederastia. Y después el otro día el Parlamento Europeo estuvo ahí y fue curioso la imagen porque de las dos izquierdas, ¿no? Izquierda Unida saliéndose preventivamente porque es un líder religioso, no sé si haría lo mismo si va el Dalai Lama, que también es un líder religioso. En cambio Podemos se quedó, incluso pues aplaudió al Papa. Sí. Izquierda Unida, de hecho. Izquierda Unida se salió. Dentro de poco igual hay que preguntar, ¿dónde está Izquierda Unida? Sí, como sigan así, desde luego. ¿Empezamos? Venga. Más de 80 personas detenidas esta semana en la ciudad estadounidense de San Luis, la mayoría en el suburbio de Ferguson, durante los disturbios que han surgido después de esa decisión de un jurado esta semana de no procesar al policía blanco Darren Wilson, que mató a tiros al joven negro Michael Brown el pasado mes de agosto. Hablábamos de esto la semana pasada. Sí. Además, ahora mismo la BBC anunciaba que el policía Darren Wilson ha presentado su dimisión. Deja la policía. El mismo día que se hizo público el fallo, se había convocado una concentración delante de la comisaría y tras el anuncio los manifestantes empezaron a tirar objetos a los agentes que cargaron con gases lacrimógenos y se armó la de San Quintín. So we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with it, and there are Americans who are deeply disappointed. Estamos a Barack Obama, que pedía respeto para la decisión del jurado, llamaba a la calma antes del incendio, decía él. Días después, la rabia, la indignación llegaban a todas las esquinas de Estados Unidos. Después de los graves incidentes de la madrugada del martes, las protestas, aunque la mayoría eran pacíficas, se propagaban por casi todas las grandes ciudades de este país, ¿no? Sí, es que además el envío masivo de policías, de helicópteros, además la policía que está militarizada, que parece que están en Irak, y encima... Eso es culpa de Bush, por cierto. Sí, demasiado dinero para la guerra contra el 11S y lo que sobró fue a las policías locales. Y después tienes el gobernador, no se le ocurre otra cosa que declarar una zona de exclusión aérea, pero esta gente ¿dónde se cree que está? Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es incitar todavía más a la violencia a la gente. A la gente le vistes de militar y se cree que es militar, ¿verdad? Y sí. Son policías locales, al fin y al cabo. Después de escuchar la versión de 60 testigos y del propio Wilson, el jurado determinó que no había pruebas suficientes para imputarle. Hace unas horas, como decía Ramón, hemos sabido que ha renunciado a su cargo en el Departamento de Policía de Ferguson, una renuncia anunciada por uno de sus abogados. Además, vivía de incógnito en una especie de programa de protección de testigos. No tenía ningún futuro como policía este hombre. La encuesta más reciente, publicada por Huffington Post, justo antes de que se conociera la decisión en Ferguson, mostraba que un 64% de afroamericanos consideran que Darren Wilson tenía la culpa de la muerte del adolescente, comparado con un 22% de los blancos. Los encuestados blancos, en cambio, contestaban una proporción 7 veces mayor que los disparos estaban justificados. Hay que recordar que justo en el momento del disparo tenía las manos levantadas. De hecho, esas palabras... Bueno, fueron 6 disparos, 2 a la cabeza. Hands up, don't shoot me, se ha convertido en el lema de las manifestaciones. ¿No? Manos arriba, tengo las manos arriba, no me dispares. Un 70% de los afroamericanos creen que la policía les trata con menos justicia que a los blancos. Ahora el catalizador de las protestas ha sido la muerte de ese joven y la decisión de no procesar a Wilson. Sí, Missouri se encuentra además en el top 10 de los estados más racistas de Estados Unidos. El 60% de la población de Ferguson es negra, sin embargo todos los agentes son blancos. Este es otro de los problemas, ¿no? Y después la desigualdad económica... Alcalde blanco, perdona,
todos los consejeros del ayuntamiento son blancos. Sí, y la mayoría del jurado, del gran jurado que decidió exculpar a la policía también eran blancos. Hombre, yo no lo sé porque no estaba ahí, pero 6 disparos para tumbar a alguien, aunque estuviera armado, y 2 a la cabeza, parece un exceso de fuerza, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos incidentes en Ferguson? Charlamos con Julio Cañero, que es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. El color de la piel sigue siendo a veces licencia para arrestar, al menos en Estados Unidos, ¿no? De hecho, en Ferguson, mira, hay una estadística, leí hace poco, que el 93% de los detenidos por cualquier cosa en Ferguson son negros. Bueno, en Ferguson y en todo Estados Unidos, las encuestas dicen que los negros tienen 3 veces más posibilidades de ser arrestados y encarcelados que los blancos. Sigue siendo una realidad en Estados Unidos, sí. Ser negro y ser pobre, si no te llamas Simpson, como el jugador de fútbol americano, es también Bueno, tenerlo... ahora está en la cárcel, pero como Al Capone, por otros delitos. Sí, ¿no? bueno, y como en España. Sí, la verdad es que en Estados Unidos el color de la piel determina mucho la defensa que uno tiene y sobre todo las posibilidades de acabar en la cárcel. Si bien es cierto que cuanto más rico y poderoso es uno, independientemente del color que tiene, y eso también ocurre en España, lógicamente, más posibilidades tiene de salir libre. Pero actualmente la población encarcelada afroamericana es tremendamente superior a la de blancos y solo próxima a la de los latinos. Sí, para una población que representa solo, si no recuerdo mal, la afroamericana de Estados Unidos, algo así como el 12%, al fin y al cabo, ¿no? Las condenas son también más duras para ellos. Sí, de hecho, si miramos las estadísticas de presos en el corredor de la muerte, los afroamericanos superan mucho a los blancos, están cerca de los latinos bueno, la realidad es esta, es decir, se les aplica penas más duras, pasan más tiempo en la cárcel y están más expuestos a ser ejecutados que los blancos. O sea, si decimos que sigue habiendo racismo en Estados Unidos, ¿es evidente o no? Sí, es decir, el otro día creé un poco de polémica porque me preguntaron si Estados Unidos era un país racista. Yo dije, no, en términos generales no es un país en el Claro que que no. el racismo, es decir, no es un país que aplique el racismo. De hecho, tienen leyes de derechos civiles que lo prohíben. Pero sí que es cierto que en la sociedad americana existe ese racismo y sí que es cierto que en ciertos estados, como antes mencionabais, bueno, pues la idea de la raza o la separación de razas sigue siendo un tremendo drama. Es que cuesta creer que hasta hace muy poco estaba permitida la segregación, ¿no? En el caso de Missouri, si no recuerdo mal, era hasta el 48, a los negros no se les permitía vivir en determinados barrios. Es una herida demasiado abierta, ¿no? Sí, pero hoy en día se hace de otra manera, es decir, se está produciendo una gentrification, ¿no? Que dicen ellos, una gentrificación. No sé muy bien cómo traducir ese término, ¿no? Y es que los blancos de clase media, bueno, están volviendo a barrios que actualmente son afroamericanos y les están echando y les están llevando a otros sitios. ¿Qué ocurre? Pues que esa segregación racial en barrios, en los neighborhoods que dicen ellos, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Se aplica con latinos, se aplica con negros y los blancos cuando llegan los negros son los que se quieren ir. Julio Cañero, director del Instituto Franklin, en la Universidad de Alcalá. Gracias, Julio. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Había un estudio elaborado por una fundación que se llama, bueno, vinculada remotamente a los herederos de Malcolm X, llevaba 28 horas. El estudio determinaba que cada 28 horas en Estados Unidos hay un afroamericano que muere por disparos de un policía. En fin, ¿esto que escuchamos qué es, Ramón? Bueno, esto es una canción que se llama México necesita una revolución. Está compuesta por 2 estudiantes mexicanos, Sara y Sergio, y pertenece a un vídeo que han creado los estudiantes de la Universidad Autónoma de México para protestar por la desaparición de los 43 y por la situación que se encuentra México. Hace unas semanas hablábamos con el compañero del País, con Jan Martínez Arens, sobre la desaparición de esos 43 estudiantes en Iguala y de México, un país sembrado de fosas clandestinas. Jan decía exactamente en aquella conversación, aquí das una patada y aparece una fosa. Sí, en más de 2 meses después seguimos pendientes del estado de Guerrero, porque a raíz de la desaparición de estos estudiantes han salido a la luz numerosas fosas con cientos de cadáveres. Las últimas se encontraron la noche del pasado jueves en un camino entre 2
pueblos y también en Guerrero. Eran 11 personas que estaban decapitadas y calcinadas. El 12 de noviembre se encontraron 28 cuerpos también calcinados, todo apuntaba a que podían ser ellos. Sin embargo, poco después un grupo de forenses argentinos descartó que se correspondieran con los jóvenes. Eran otras personas a las que también se había perdido el rastro desde hace mucho tiempo. Sí, ahora las familias y los activistas, los estudiantes, que esta canción la vamos a poner en la web para que la gente lo pueda escuchar, han organizado pues, su propia búsqueda, ¿no? Con expertos forenses y también con ayudas de abogados de derechos humanos para tratar de hacer su propia investigación porque acusan a las autoridades de no hacer absolutamente nada. De absoluta dejadez. Aún hay muchas preguntas que respuestas. Igual pueden estar vivos, pueden estar muertos. Sí, se quiere crear hasta un banco de ADN, ¿no? Para saber todas estas fosas, para poder hacer la combinación y saber quiénes son las personas que están ahí. Para hablar de ello tenemos al teléfono a la periodista Alicia Gómez Montano, ha sido directora de Informe Semanal, subdirectora de Informativos en Televisión Española. Nos atiende desde Ayotzinapa, en Iguala. Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, aquí un poco dormida, pero muy bien, en plena forma. Tú estás allí rodando un reportaje sobre la desaparición de estos estudiantes. Lamentablemente este es un caso más, es un suma y sigue, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, en realidad la desaparición de los estudiantes y todo el movimiento de solidaridad que ha suscitado va a ser el corazón del reportaje, porque realmente lo que queremos contar es qué está pasando en México. Porque es tan violento, porque más a la vida que a la muerte, porque se han acostumbrado a ella, porque hay tantas desapariciones, tantas fosas llenas, a veces de mujeres, a veces de inmigrantes, a veces de miembros de tantos secuestros, porque, bueno, la verdad es que las cifras asustan muchísimo, ¿no? En este país, en 8 años de guerra contra el narco, han muerto asesinadas más de 70.000 personas y hay cerca de 23.000 desaparecidos. Y esto es un poco lo que queremos contar para En Portada. ¿Tú crees que las autoridades están ayudando a resolver la verdad o son parte del problema? Bueno, yo creo que yo no me atrevería a decir si son parte del problema, pero desde luego es difícil que estén ayudando a decir la verdad, porque es que además la verdad no les conviene en absoluto, porque sería tanto como reconocer su absoluto fracaso, porque el Estado, en vez de proteger a los mexicanos, lo que les está poniendo en manos de delincuentes, que su seguridad no vale un bledo. Por lo tanto, el Estado no puede tener demasiado en verdad. Y esto es lo que sostiene las familias, por eso creen que el presidente Peña ha salido de una manera, desde el punto de vista mediática, importante, dando una serie de medidas, reconociendo que hay muchas víctimas y que hay delincuencia y que vinculada al crimen organizado y al Estado, entre medias, porque en realidad le quieren dar carpetazo, porque si no tendrían que reconocer que en países como un queso gruyère que está absolutamente influenciado por el narcotráfico y que el Estado no tiene armas para resolver este problema y este drama, claro. Y hablábamos antes de cómo esto es constante, es un goteo que no cesa. Por lo que hablas con la gente, ¿hay miedo entre la población o uno llega a acostumbrarse a que esto pase? Pues es exactamente las dos cosas que has dicho. Por un lado hay miedo y por el otro lado la gente se ha acostumbrado también a ello y además asume el miedo como parte del mensaje. Y claro, ¿cómo no te va a dar miedo? Si aquí compras el periódico, por ejemplo, hace 2 días y te encuentras en la portada, además a toda plana, con la fotografía en color de 11 decapitados a pocos kilómetros de aquí, de donde estamos, y son 11 muchachos menores de 20 años a los que ha matado una banda rival y encima les deja una nota macabra sobre su cuerpo donde dicen más o menos algo así: ahí os devolvemos a toda esa mierda que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, claro que hay miedo. Lo que pasa es que yo creo, y no lo creo yo, que no soy tampoco una experta en México, aunque era en México, sino lo que está diciendo la gente es que algo ha cambiado. O sea, que el caso de los chicos de Ayotzinapa ha sido como una especie de clic y que en estos momentos, ya veremos lo que dure lo
que se mantiene en el tiempo, la indignación es muy superior al miedo, ¿no? Por lo que sea, por hartazgo, por conciencia democrática o por esto que dijo la escritora Elena Poniatowska tan bonito de qué se puede esperar de un país que mata a sus maestros. Bueno, el caso es que sea por lo que sea, parece que algo se está moviendo un poco en el disco duro del país, ¿no? En su conciencia profunda. Alicia Gómez Montano nos ha hablado desde Iguala, es periodista. Te agradezco mucho que te hayas levantado para hablar con nosotros y mucha suerte con el reportaje, lo veremos. Gracias, Alicia. Un beso. Vale, gracias, un abrazo. ¿Querías felicitar a alguien por un premio? Sí, quiero felicitar a Tony Blair porque le han dado Save the Children en Nueva York, un premio no sé a qué. Hubiera estado mucho mejor que se hubieran dado Payasos sin Fronteras, ¿no? Pero bueno, el caso es que ha habido una rebelión dentro de Save the Children, mucha gente se ha mostrado en contra de este premio. Save the Children, sí. Para alguien que estuvo en la reunión de las Azores. Sí, y que las consecuencias de la guerra de Irak en muchos niños. Hemos intentado hablar con Save the Children aquí en España para que nos dieran su opinión, pero no han querido. Hasta luego, Ramón. Muchas gracias. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.